En la vida cotidiana de las mujeres de las cavernas, la jornada no se limitaba a una existencia simple y pasiva, sino que estaba llena de una serie de actividades complejas y multifacéticas, esenciales para la supervivencia y el bienestar no solo de ellas mismas, sino de toda la comunidad a la que pertenecían. Mucho más allá de los estereotipos simplistas y reduccionistas que la imaginación popular a veces atribuye a estos grupos primitivos, estas mujeres ocupaban un papel central y dinámico en la organización social, económica e incluso espiritual del grupo. Eran verdaderas guardianas del conocimiento práctico y la sabiduría ancestral, cuyas tareas cotidianas requerían una combinación única de habilidades variadas, extraordinaria resistencia física, gran sensibilidad y un profundo conocimiento del entorno natural y sus matices. Al despertar, sus primeras preocupaciones giraban en torno a la obtención y preparación de alimentos. No bastaba con recolectar frutas o raíces, era necesario conocer con precisión las especies, identificar cuáles eran comestibles, cuáles podían ser tóxicas y en qué momento de la cosecha o del ciclo natural podían recolectarse para garantizar su máximo valor nutricional. Esta recolección a menudo requería largas caminatas por terrenos accidentados y peligrosos, en constante alerta ante depredadores y otros peligros naturales. Además, las mujeres eran responsables de seleccionar, preparar y conservar los alimentos, utilizando técnicas rudimentarias pero efectivas como el secado al sol, el ahumado y el almacenamiento en lugares protegidos para asegurar el suministro de alimentos de la tribu en épocas de escasez. Además de alimentar, las mujeres de las cavernas asumían el rol de cuidar a sus hijos, que incluían no solo a sus propios hijos, sino a menudo a los de toda la comunidad. Amamantar, enseñarles los primeros pasos y las habilidades básicas de supervivencia, así como cuidarlos en caso de enfermedad o lesión, formaban parte de una rutina exigente y constante, donde la paciencia, la atención y el amor se combinaban con prácticas de salud basadas en la observación de la naturaleza, el uso de plantas medicinales y el conocimiento transmitido oralmente de generación en generación. Este cuidado maternal era fundamental para el mantenimiento de la vida y la continuidad del grupo. Además, las mujeres realizaban tareas artesanales de enorme importancia. Eran responsables de la elaboración de artículos para el hogar, como cestas tejidas con fibras naturales, ollas de barro moldeadas y cocidas a fuego controlado, y ropa hecha de pieles y fibras vegetales. Estas tareas requerían no solo destreza manual y creatividad, sino también profundo conocimiento técnico de materiales y procesos que, aunque sencillos para los estándares modernos, representaban avances tecnológicos cruciales para la supervivencia y el bienestar del grupo. Otro aspecto esencial de la rutina de estas mujeres era la recolección y preparación de materias primas para la producción de herramientas y armas, generalmente fabricadas por hombres, pero cuyo suministro y mantenimiento dependían de la estrecha colaboración entre ambos sexos. Localizar piedras específicas para tallar, obtener huesos, tendones y otros elementos orgánicos para la fabricación de cuerdas, cables y ligaduras requería sensibilidad y comprensión del entorno, así como una relación de respeto y armonía con la naturaleza. Socialmente, las mujeres de las cavernas también desempeñaron un papel en la cohesión comunitaria. Participaban en rituales y ceremonias que fortalecían los vínculos entre los miembros del grupo, transmitían historias, conocimientos y tradiciones, y ejercían una influencia significativa en las decisiones colectivas. Su conocimiento del ciclo de las estaciones, el comportamiento animal y el cambio climático les ayudó a tomar decisiones que afectaron la supervivencia del grupo en su conjunto. En resumen, la vida cotidiana de las mujeres de las cavernas estuvo marcada por una intensa vida, llena de desafíos y responsabilidades que trascendían los clichés simplistas. Fueron verdaderas agentes de supervivencia y transformación, cuya existencia estaba intrínsecamente ligada a la complejidad del mundo natural y social que la rodeaba. Su fuerza, sabiduría y resiliencia son testimonio de la capacidad humana de adaptación y cooperación en condiciones extremas,
allanando el camino para el desarrollo de las sociedades que llegaríamos a conocer. Al amanecer, comenzaba la rutina de recolección, una tarea que implicaba identificar y recolectar frutos, raíces, semillas y plantas comestibles. Esta labor requería no solo fuerza, sino también un profundo conocimiento de las estaciones, los ciclos naturales y las propiedades de las plantas para evitar alimentos tóxicos. La recolección era esencial para complementar los alimentos obtenidos mediante la caza, asegurando una dieta equilibrada y diversa para el grupo. Además de las demás tareas fundamentales que llenaban sus días, las mujeres de las cavernas dedicaban gran parte de su tiempo y energía a la compleja y esencial preparación de los alimentos, una actividad que requería conocimientos meticulosos y habilidades prácticas, desarrolladas mediante la experiencia acumulada durante generaciones. La preparación no se limitaba al simple acto de alimentar, sino que implicaba una serie de procesos que comenzaban mucho antes de que el alimento llegara a la boca. Esto incluía inicialmente la cuidadosa selección de los ingredientes disponibles, la observación de la madurez de los frutos cosechados, la calidad de las raíces extraídas y el estado de la carne obtenida mediante la caza o la reutilización de animales sacrificados de forma natural. Una vez obtenidos los alimentos, el siguiente paso era cuidadoso y meticuloso: limpiar cada pieza con sumo cuidado para eliminar tierra, cáscaras, fibras o partes no comestibles. En el caso de las raíces y tubérculos, pelarlos era necesario con herramientas rudimentarias hechas de piedra tallada o huesos afilados, lo que requería paciencia y precisión para evitar desperdicios. Cocinar, a su vez, representaba un paso vital que transformaba los alimentos en algo más suave, más sabroso y más seguro para comer, reduciendo el riesgo de enfermedades causadas por bacterias o parásitos presentes en los alimentos crudos. Utilizando el fuego controlado, un logro tecnológico fundamental para la humanidad, las mujeres asaban carne sobre brasas, cocinaban raíces enterradas en cenizas calientes o preparaban baños de vapor improvisados con hojas y piedras calientes para ablandar y realzar el sabor de los alimentos. Más allá de la preparación inmediata, las mujeres tenían la crucial responsabilidad de conservar los alimentos para las épocas en que la caza escaseaba y las plantas eran menos accesibles, lo que dificultaba aún más la supervivencia. Para ello, desarrollaron ingeniosas técnicas de conservación que, aunque rudimentarias, resultaban muy eficaces en las condiciones naturales existentes. Una de las estrategias más comunes era el secado de la carne, cortada en tiras finas. Se exponía al sol y al viento en lugares protegidos, permitiendo que la humedad se evaporara y evitando así el crecimiento de microorganismos que pudieran causar su descomposición. Esta carne seca, ligera y duradera, podía almacenarse durante largos periodos, convirtiéndose en una fuente vital de proteínas en épocas difíciles. Además, las frutas y semillas se almacenaban en lugares frescos, protegidos de la humedad y de los animales hambrientos, como cavidades naturales en los árboles, agujeros en el suelo o recipientes de arcilla o fibras tejidas. Este almacenamiento cuidadoso garantizaba que la comunidad tuviera acceso a nutrientes esenciales incluso cuando la naturaleza parecía negarles su abundancia. En muchos casos, estos alimentos conservados se intercambiaban entre grupos o se ofrecían como parte de rituales, lo que también fortalecía los lazos sociales y las alianzas importantes para la supervivencia colectiva. Así, la preparación y conservación de alimentos por parte de las mujeres de las cavernas no eran meras tareas prácticas, sino verdaderos actos de conocimiento, estrategia y cuidado colectivo. Poseían un profundo conocimiento de los ciclos de la naturaleza, las propiedades de los alimentos y las mejores maneras de prolongar su utilidad, asegurando que el grupo pudiera resistir la adversidad y afrontar los periodos de escasez con mayores probabilidades de éxito. Esta sabiduría ancestral, transmitida de madre a hija, fue uno de los pilares que sustentaron la vida en ese mundo primitivo y salvaje, convirtiendo a las mujeres no solo en proveedoras, sino en verdaderas guardianas de la supervivencia humana.
Más allá de la alimentación, las mujeres de las cavernas desempeñaron un papel fundamental en la fabricación de herramientas y utensilios. Utilizaban huesos, piedras talladas y madera para crear objetos esenciales como puntas de flecha, agujas de hueso para coser y recipientes para almacenar agua y alimentos. Esta producción requería habilidad manual, paciencia y creatividad, demostrando un conocimiento técnico avanzado para la época. El cuidado de los niños era otra parte importante de su vida diaria. Las mujeres se encargaban de su protección, nutrición y educación básica, transmitiéndoles conocimientos sobre el medio ambiente y hábitos de supervivencia esenciales para las generaciones futuras. Esta función también incluía la socialización de los niños dentro del grupo, enseñándoles normas y costumbres que mantenían la cohesión social. Socialmente, las mujeres en las comunidades primitivas desempeñaron un papel mucho más complejo e influyente que la visión simplificada y errónea que muchos tienen hoy, que las reduce únicamente a las tareas domésticas o al cuidado de los niños. Eran miembros activos y esenciales de la toma de decisiones colectiva, participando directamente en la organización y coordinación de las tareas que aseguraban la supervivencia y el bienestar del grupo en su conjunto. Esta participación social reveló un notable grado de agencia y poder dentro de la dinámica comunitaria, demostrando que su rol trascendía la esfera privada y doméstica, alcanzando ámbitos políticos, estratégicos y culturales. La cooperación entre los miembros del grupo, facilitada por una comunicación eficaz, fue crucial para afrontar los innumerables desafíos que la vida silvestre planteaba a diario. Mujeres y hombres debían trabajar en sintonía para afrontar amenazas constantes, desde depredadores feroces y hambrientos hasta condiciones climáticas severas como tormentas, frío intenso o sequías prolongadas, e inevitables conflictos con grupos rivales que competían por territorio, recursos y seguridad. En estas situaciones, las mujeres actuaron como mediadoras, estrategas y líderes, ayudando a articular planes de acción, organizar defensas y garantizar que todos cumplieran con sus funciones de forma coordinada. Además, su conocimiento detallado del entorno natural, incluyendo el comportamiento animal, los ciclos de las plantas y las señales naturales, fue crucial para guiar al grupo en la toma de decisiones sobre desplazamiento, caza, recolección e incluso la migración a lugares más seguros o productivos. Este conocimiento práctico, acumulado y transmitido oralmente de generación en generación, otorgó a las mujeres una autoridad reconocida y respetada, reflejada en su influencia sobre las estrategias de supervivencia colectiva. Las mujeres también desempeñaron un papel importante en los aspectos sociales y culturales de la vida comunitaria, organizando y participando en rituales y ceremonias que fortalecieron los vínculos entre los miembros del grupo, ayudaron a establecer normas de convivencia y preservaron la memoria histórica y simbólica de la tribu. Estos eventos no eran meras formalidades, sino momentos cruciales para la cohesión social, asegurando la unidad y la continuidad del grupo frente a la adversidad externa. En resumen, la participación social de las mujeres en las comunidades primitivas demostró que eran mucho más que simples cuidadoras o proveedoras. Eran verdaderas artífices de la vida colectiva, cuya cooperación, comunicación y liderazgo constituyeron pilares fundamentales para el equilibrio, la seguridad y el progreso de la humanidad en sus inicios. Su presencia activa y multifacética en la toma de decisiones y la organización de tareas reafirma la complejidad y la riqueza de las sociedades prehistóricas, invitándonos a revisar y ampliar nuestra comprensión de los roles de género y poder en el pasado remoto. Finalmente, tras un día agotador lleno de actividades esenciales y a menudo desafiantes, las mujeres de las cavernas reservaban un momento crucial para el descanso y el mantenimiento de su refugio, un espacio vital que funcionaba no solo como hogar, sino también como refugio contra las adversidades de la naturaleza. Esta rutina diaria implicaba mucho más que un simple acto de limpieza u organización. Representaba una práctica fundamental para garantizar la supervivencia, la comodidad y la funcionalidad del espacio donde se refugiaba el grupo. Limpiar la cueva implicaba retirar escombros, restos de comida,
cenizas de fogata y cualquier otro rastro que pudiera atraer depredadores o causar enfermedades. Era necesario barrer el suelo con herramientas rudimentarias hechas de ramas y hojas, recoger hojas secas y piedras sueltas, y asegurar que las zonas cercanas a la entrada permanecieran despejadas, permitiendo el paso seguro y la vigilancia del entorno. Esta limpieza también ayudaba a prevenir la acumulación de humedad y moho, que podían deteriorar los espacios y causar molestias o incluso enfermedades a los habitantes. La organización de los espacios internos seguía una lógica práctica y funcional, adaptada a las necesidades específicas del grupo. Las zonas de descanso se disponían cuidadosamente con pieles y hojas, creando zonas suaves donde las personas podían descansar y recuperarse. Los objetos personales, utensilios de cocina y herramientas se guardaban en rincones designados, a menudo protegidos con piedras o cubiertos con materiales naturales para evitar pérdidas o daños. Esta disposición reflejaba una comprensión intuitiva de la importancia del orden y la higiene para el bienestar colectivo, incluso en condiciones tan primitivas. Además, este tiempo de cuidado del refugio también sirvió para realizar inspecciones y reparaciones. Las mujeres evaluaron cualquier daño causado por los elementos, como filtraciones de agua por la lluvia, grietas en paredes de piedra o madera, o el desgaste de las estructuras improvisadas. Pequeñas reparaciones, realizadas con materiales disponibles en la naturaleza, fueron esenciales para mantener la integridad del espacio y prevenir problemas mayores. Este mantenimiento constante garantizó que el refugio se mantuviera funcional y acogedor, preparado para proteger al grupo del frío, el viento y otros peligros externos. En términos más generales, el cuidado del entorno familiar fortaleció el sentido de pertenencia y seguridad entre los miembros de la comunidad, creando un espacio donde todos podían encontrar refugio, no solo físico sino también emocional. Fue un momento para que el grupo reconectara consigo mismo, compartiendo historias, intercambiando conocimientos y renovando los lazos sociales que sustentaban la vida colectiva. El refugio, así, se convirtió en un símbolo de resiliencia, unidad y esperanza ante las dificultades cotidianas. Por lo tanto, el descanso y el mantenimiento del refugio, aunque aparentemente representaban momentos de respiro de la intensa rutina de las mujeres de las cavernas, eran en realidad prácticas cargadas de significado y vital importancia. Estas precauciones garantizaban que el entorno en el que vivían se mantuviera seguro, cómodo y funcional, asegurando que el grupo estuviera siempre preparado para los días venideros, listo para afrontar los desafíos y continuar el viaje de la humanidad hacia la evolución y el progreso. En el pesado y envolvente silencio de la noche que descendía sobre las oscuras calles del siglo XIX, el vigilante del almacén asumía su puesto con una seriedad y una responsabilidad que trascendían con creces la mera tarea de vigilar. Su función era esencial para la seguridad y la continuidad de un comercio que vibraba con el ritmo incierto del crecimiento de las ciudades y la naciente economía industrial. El almacén, una imponente estructura, robustamente erigida y diseñada para resistir las inclemencias del tiempo, podía estar hecha de ladrillos firmemente colocados o de madera gruesa y bien trabajada. Aquí se almacenaban mercancías invaluables, desde finas telas importadas que relucían con exóticos colores y texturas, hasta especias aromáticas de tierras lejanas, objetos delicados que requerían un cuidado especial y herramientas indispensables para las industrias locales. Los suministros esenciales, que aseguraban la producción y el funcionamiento de fábricas, talleres y negocios, también formaban parte de la colección cuidadosamente almacenada en este espacio estratégico. Cada caja apilada, cada barril meticulosamente ordenado, no representaba simplemente bienes materiales. Eran símbolos de un esfuerzo colectivo que mantenía viva la maquinaria económica de la ciudad.
eran el sustento de familias enteras, la base de comerciantes, trabajadores y productores, y la base de una compleja cadena que dependía de la seguridad de ese almacén para prosperar sin interrupciones. La pérdida de cualquiera de estos bienes implicaba pérdidas financieras considerables, amenazando no solo las ganancias inmediatas, sino también la estabilidad de los negocios y empleos que sustentaban a comunidades enteras. Por lo tanto, el guardia no podía permitirse distraerse ni bajar la guardia. Su vigilancia era constante y atenta, incluso en el aparente silencio de la noche. Sabía que las sombras podían ocultar amenazas, ladrones oportunistas, grupos organizados de saqueadores o incluso incendios accidentales que podían arruinar horas, días o meses de trabajo en cuestión de minutos. Su mirada aguda recorría cada rincón del almacén, cada ventana y cada puerta, atento a cualquier movimiento sospechoso o ruido inusual. A menudo, conocía personalmente a los dueños de las mercancías que custodiaba, sintiendo sobre sus hombros el peso de una responsabilidad que trascendía el ámbito profesional y se volvía casi personal. La rutina del vigilante era solitaria, marcada por largas jornadas donde el reloj parecía arrastrarse, mientras el frío matutino calaba hondo y el silencio absoluto, a veces, se volvía opresivo. Sin embargo, encontró un propósito claro en su trabajo: proteger lo que garantizaba la vida de muchas personas y el funcionamiento de una sociedad en transformación. Por ello, incluso cansado, se mantenía firme, preparado para actuar ante cualquier eventualidad, ya fuera confrontando a intrusos o alertando a las autoridades locales. Así, el almacenista del siglo XIX era más que un simple guardián. Era un pilar invisible que sostenía el delicado equilibrio entre el progreso económico y la seguridad, entre el esfuerzo colectivo y la protección individual. Su labor, silenciosa y a menudo poco reconocida, era esencial para la prosperidad del comercio, el crecimiento de las ciudades y la continuidad del ciclo de la vida, incluso bajo el velo de la oscuridad y el silencio de la noche. Incluso antes de la puesta del sol, el vigilante preparaba su equipo básico. Una lámpara de aceite, a menudo la única fuente de luz constante y fiable, estaba cuidadosamente encendida y revisaba su cinturón en busca de un silbato o una pequeña arma blanca por si necesitaba defenderse de posibles intrusos o ladrones. Su ropa era gruesa y adecuada para las noches frías, diseñada para protegerlo del viento cortante y la humedad que impregnaba el aire. Su rostro, surcado por el cansancio de las noches sin descanso, reflejaba la concentración y la determinación necesarias para una jornada de vigilancia. Al caer la noche, el guardia comenzó su ronda por el vasto almacén. Pasó lentamente por pasillos estrechos, donde las estanterías abarrotadas casi tocaban el techo, y observó atentamente cada detalle. La luz parpadeante de las farolas creaba sombras profundas, y tuvo que distinguir el movimiento genuino del viento que agitaba sacos y lonas de los pasos furtivos de un intruso. Su oído entrenado captó el crujido de las tablas de madera, el sonido lejano del agua goteando o incluso el susurro de los animales nocturnos que buscaban refugio en los rincones oscuros. Durante estas rondas, revisaba las cerraduras, se aseguraba de que puertas y ventanas permanecieran cerradas y observaba si había indicios de entrada forzada o vandalismo. Cada detalle quedaba registrado en su cuaderno: la hora de la ronda, el estado de la mercancía, cualquier suceso inusual. Estos registros no eran simples formalidades, servían como prueba de vigilancia constante y como herramientas para prevenir futuros incidentes. Entre patrullas cuidadosamente planificadas y ejecutadas, el vigilante luchaba por mantenerse despierto y alerta, consciente de que cualquier descuido podía significar la pérdida de valiosa mercancía o incluso poner en peligro su propia seguridad. Las horas que pasaba de pie en la oscuridad de la noche y en un silencio casi absoluto representaban un desafío constante para su resistencia física y mental. La profunda oscuridad, combinada con la monotonía de un entorno inmóvil, creaba una atmósfera propicia para el sueño,
un enemigo sutil y traicionero que amenazaba con robarle la vigilancia en los momentos más críticos. Para combatir la somnolencia y mantener la mente alerta, el guardia de seguridad adoptó una serie de estrategias sencillas pero eficaces. Caminaba lentamente por los pasillos y las zonas exteriores del almacén, con sus botas haciendo un ligero y rítmico sonido sobre el suelo de madera o adoquín. Este movimiento constante ayudaba a estimular la circulación sanguínea, evitando la sensación de fatiga extrema y el entumecimiento articular que podían afectar su capacidad de reacción rápida. También movía frecuentemente los brazos y las piernas, estirando los músculos y realizando pequeños estiramientos discretos, como si bailara en silencio contra el sueño y el agotamiento físico. Siempre que era posible, el vigilante llevaba un pequeño recipiente con café o té, bebidas calientes y estimulantes que servían de acompañamiento esencial durante las largas vigilias nocturnas. Se tomaban sorbos con moderación, a menudo durante breves pausas, cuando el silencio absoluto permitía un momento de reflexión y recogimiento. El amargo sabor del café o el reconfortante aroma del té no solo ayudaban a mantener la atención, sino que también ofrecían una sensación de consuelo y conexión con una rutina dura y solitaria. La soledad del turno se veía a veces interrumpida por sonidos que reverberaban en la quietud de la noche. El repiqueteo constante y rítmico de la lluvia sobre el tejado del almacén creaba una especie de banda sonora natural, a la vez reconfortante y melancólica, que recordaba al vigilante el paso del tiempo y la persistente presencia de la naturaleza, incluso en este entorno industrial. De vez en cuando, los lejanos ladridos de los perros resonaban en la oscuridad, anunciando la presencia de otros seres vivos en las cercanías, quizá guardianes invisibles o simplemente silenciosos compañeros del amanecer. De vez en cuando, los pasos esporádicos de otros trabajadores nocturnos, escasos y silenciosos, cruzaban el espacio, brindándole breves momentos de compañía y recordándole que, incluso en la noche más profunda, la vida continuaba. Estos momentos de interacción con el entorno y otros seres, aunque mínimos y esporádicos, ayudaban a aliviar la presión de la soledad, brindando al vigilante una momentánea sensación de pertenencia y vigilancia compartida. A pesar del peso de la responsabilidad y el esfuerzo físico, sabía que su función era fundamental para la seguridad de unos bienes que representaban mucho más que simples mercancías. Eran el motor de una economía y el sustento de innumerables vidas que dependían de esa vigilancia silenciosa y constante. Así, entre pasos lentos, sorbos de café y sonidos de la noche, el vigilante mantenía su batalla contra la fatiga y el aislamiento, firme y resuelto, un incansable guardián del almacén durante las horas más oscuras del siglo XIX. Más allá del aspecto físico, la mente del guardia debía estar alerta ante posibles peligros, ladrones oportunistas, animales salvajes o incluso incendios que, en un almacén lleno de materiales inflamables, podrían causar una destrucción total. Por lo tanto, tenía a mano un silbato para dar la alarma y conocía cada rincón del edificio como la palma de su mano, lo que le facilitaba una respuesta rápida ante cualquier señal de amenaza. A medida que avanzaba la noche, el agotamiento empezó a pasar factura, pero el vigilante continuó con su trabajo, consciente de la importancia de su misión para los comerciantes que confiaban en él, para los trabajadores que dependían de esos productos y para toda la economía que giraba en torno al almacén. La llegada de los primeros rayos de sol anunció el final del turno, momento en el que hizo sus últimas rondas, revisó sus notas y se preparó para pasar el testigo al siguiente vigilante. Dejando atrás el almacén, aún envuelto en la fría niebla de la madrugada, el guardia caminó con paso firme y silencioso, cargando no solo con el cansancio acumulado de una larga noche de vigilia, sino también con la silenciosa satisfacción de quien había cumplido con su deber con celo y valentía. La ciudad aún dormía o apenas despertaba, y él era uno de los pocos que cruzaba ese umbral entre la oscuridad de la noche y la luz del día, plenamente consciente del peso y la importancia de su labor. En una época en la que la tecnología de seguridad era prácticamente inexistente, sin cámaras, alarmas digitales,
sensores de movimiento ni sistemas de monitoreo automático. Todo dependía de la mirada atenta, el oído atento y la presencia constante del guardia humano, cuya simple figura representaba la diferencia entre el orden y el caos, entre la preservación y la pérdida. Mientras caminaba por las calles aún húmedas, pasó junto a las fachadas dormidas de tiendas y almacenes, sintiendo la textura de la grava bajo sus pies y el característico olor del amanecer, una mezcla de tierra mojada, madera antigua y carbón quemado. Cada paso lo acompañaba la brisa matutina que comenzaba a disipar la oscuridad, y llevaba en su memoria mental un inventario invisible. Puertas cerradas, ventanas cerradas, silencios intactos. Todo esto era, para él, señal de misión cumplida. No había habido robos, disturbios ni pérdidas. El almacén que había dejado atrás seguía intacto, un bastión de mercancías y promesas, preservado para otro día de actividad comercial. El vigilante era, en cierto sentido, un guardián de las sombras, una figura casi invisible que operaba al margen de la vida urbana. Pocos lo veían, casi nadie lo saludaba al final del día, y su nombre rara vez se mencionaba en reuniones o agradecimientos. Sin embargo, su papel era vital. Era quien mantenía el sistema en marcha, quien custodiaba el fuerte desde la madrugada para que otros pudieran comenzar sus días sin contratiempos. Su ojo vigilante no solo protegía las mercancías, vigilaba el flujo de la vida urbana, asegurando que los comerciantes pudieran abrir sus puertas, que los trabajadores encontraran su comercio intacto y que la confianza de la comunidad en el sistema se mantuviera firme. La luz del sol comenzaba a dorar los tejados e iluminar las fachadas de los edificios, tiñendo de ámbar los ladrillos del almacén que se alzaba tras ellos. El vigilante, aún con su grueso abrigo y el sombrero que lo había protegido de la llovizna nocturna, abandonó el lugar con la postura erguida y los sentidos aún despiertos. Su turno estaba a punto de terminar, pero su relevancia seguía impresa en esta escena que ahora cobraba vida, en los rostros de los porteadores que se acercaban, en los carros que llegaban con nuevos cargamentos, en las puertas que se abrían como ojos que despertaban. Todo esto era posible porque, durante la noche, alguien había estado allí. No hubo aplausos, ni placas conmemorativas, ni titulares de prensa que celebraran su labor. Sin embargo, existía un reconocimiento silencioso, profundo y constante, que se manifestaba en la serena continuidad de la rutina diaria, en el flujo ordenado e imperturbable del comercio y en la ausencia de pérdidas, incendios o desastres que pudieran perturbar la vida urbana. En cada calle iluminada con faroles, en cada puerta cerrada a cal y canto, se sentía la nobleza callada de una profesión discreta pero absolutamente indispensable, la del sereno, ese vigilante incansable que permanece alerta mientras otros descansan, que se enfrenta a la soledad y a la fatiga con la determinación de proteger a su comunidad. No buscaba reconocimiento ni gloria. Su misión era, en esencia, silenciosa y humilde, pero fundamental para el funcionamiento seguro y pacífico de la ciudad. Era él quien escuchaba los primeros susurros del amanecer, quien detectaba el más mínimo signo de peligro, quien con pasos firmes y mirada atenta recorría las calles para garantizar que todo estuviera en orden, para que la vida pudiera seguir su curso sin sobresaltos. En su rutina, marcada por la monotonía y el desgaste físico, se escondía un compromiso profundo con el bienestar colectivo, una entrega que trascendía su propia existencia. Y así, desvaneciéndose poco a poco entre la neblina tenue que abrazaba las calles en las primeras horas del alba, el sereno proseguía su incansable recorrido, erigiéndose como una figura esencial y silenciosa del siglo XIX. Era un hombre común, de semblante austero y pasos firmes, que vestía con sobriedad el uniforme sencillo que lo identificaba ante la comunidad, pero cuya misión era extraordinaria en su alcance y trascendencia: velar, noche tras noche, para que la ciudad pudiera renacer cada mañana envuelta en la tranquilidad y seguridad que sus habitantes merecían. En un mundo en constante transformación, donde las luces de gas comenzaban a iluminar las oscuras avenidas y el ruido del progreso industrial se colaba por las ventanas cerradas,
El sereno se movía con la cadencia pausada de quien conoce cada rincón, cada sombra, cada susurro de su barrio. Su presencia era un ancla para la ciudad que dormitaba, un faro invisible que, sin alardes ni reconocimiento público, sostenía la delicada armonía entre el caos latente y el orden necesario para la convivencia. Durante largas horas, bajo el manto frío de la noche y enfrentando soledades profundas, él escuchaba atentamente el latido de la urbe, atento a los ruidos inesperados, a las pisadas que no debían estar, a las puertas que deberían permanecer cerradas. Caminaba por calles adoquinadas y plazas silenciosas, cruzando el susurro del viento con el eco lejano de las campanas, manteniendo una vigilancia constante que se traducía en la confianza intangible de que, mientras él estuviera allí, nada perturbaría el descanso ni la paz de sus vecinos. El sereno era mucho más que un simple vigilante. Era un guardián de la comunidad, un confidente ocasional para aquellos que buscaban protección o consuelo en las horas oscuras, un símbolo de la vigilancia civil que anticipaba las instituciones modernas de seguridad. Su labor, aparentemente invisible para la mayoría, era en realidad un pilar fundamental sin el cual la vida urbana del siglo XIX se hubiera visto expuesta a riesgos constantes, incendios, robos, disturbios o accidentes que podrían haber trastocado el frágil equilibrio social. La dedicación con que cumplía su cometido era reflejo de una ética de trabajo basada en la responsabilidad, la discreción y el sacrificio. Muchas veces soportaba el frío cortante, la humedad de la noche o la fatiga acumulada sin más recompensa que la satisfacción de haber cumplido con su deber. No existían honores ni reconocimientos formales. Su paga era modesta y sus jornadas extensas, pero su compromiso con la ciudad y sus habitantes no flaqueaba. En ese sentido, el sereno personificaba la dignidad del trabajo humilde, esa que no busca aplausos, sino que construye los cimientos invisibles sobre los que se erigen sociedades seguras y cohesionadas. Además, su papel social trascendía la mera vigilancia física. En muchas comunidades, el sereno se convertía en un vínculo vivo entre vecinos, un rostro familiar que transmitía tranquilidad y confianza, un custodio de la memoria colectiva que conocía historias, costumbres y secretos de quienes vivían bajo su protección. Era, en definitiva, una figura humana en la que se reflejaban tanto las vulnerabilidades como las fortalezas de la ciudad. Y así, desapareciendo lentamente en la niebla matutina, el sereno continuaba su camino, un hombre común con una misión extraordinaria: asegurar, noche tras noche, que la ciudad pudiera despertar en paz, que sus habitantes vivieran protegidos en la calma del amanecer. Su labor, invisible para muchos, fue un pilar fundamental de la seguridad urbana y un testimonio eterno de la dignidad del trabajo silencioso que sostiene a las sociedades, recordándonos que detrás de cada ciudad segura hay innumerables actos modestos y anónimos que construyen el bienestar colectivo sin reclamar nunca el protagonismo. En la historia del siglo XIX, entre las grandes transformaciones políticas, económicas y tecnológicas, es justo reconocer a aquellos hombres y mujeres cuyas manos, pasos y vigilancias calladas fueron el sostén de la cotidianidad. Porque la verdadera grandeza de una sociedad no solo se mide por sus monumentos o sus conquistas visibles, sino también por la fidelidad con la que sus miembros cumplen con las tareas silenciosas que garantizan la paz, la seguridad y la confianza, elementos imprescindibles para que cualquier comunidad prospere y avance. En la historia del siglo XIX, entre los discursos grandilocuentes de las asambleas revolucionarias, los telones de acero que se abrían paso entre campos y ciudades, y las promesas del progreso inscritas en las locomotoras, las fábricas y los cables del telégrafo, se oculta otra historia. No es la historia de los héroes visibles ni de los inventores reconocidos. Es la historia de quienes caminaron por las calles vacías antes del alba, de quienes encendieron faroles en silencio, de quienes limpiaron, vigilaron, repararon, archivaron, cocinaron, cosieron, ordenaron, escucharon y esperaron, sin esperar, a cambio, ningún aplauso. La historia del trabajo silencioso, del deber cumplido sin testigos.
Fueron los serenos que cruzaban la niebla con una llave y una linterna, guardando el sueño de toda una ciudad. Fueron las lavanderas que, de madrugada, frotaban manchas de otros sobre piedras frías, invisibles en la arquitectura social, pero esenciales en la dignidad colectiva. Fueron los carteros que caminaban kilómetros bajo lluvia o nieve, portando no solo papeles sino esperanzas, temores, noticias de vida o de muerte. Fueron las obreras textiles encerradas en galpones mal ventilados, que tejían la moda de las élites sin permitirse nunca usarla. Fueron los conductores de tranvías, los encuadernadores de bibliotecas, los barrenderos, los fogoneros, los copistas y los mozos de almacén. Fueron tantos, incontables, que no caben en los libros, pero sin los cuales esos libros jamás habrían podido escribirse. Porque la verdadera columna vertebral de la civilización no está hecha únicamente de mármol o acero, sino de carne, esfuerzo, constancia y entrega. Está hecha de rutinas anónimas, de jornadas repetidas hasta el cansancio, de una fe profunda en el valor del deber, aun cuando nadie mire, aun cuando nadie agradezca. Cada engranaje de la modernidad descansó sobre esa red silenciosa de oficios humildes, mal remunerados muchas veces, pero cargados de sentido, de humanidad y de coraje. Y lo más admirable es que, pese a la dureza de las condiciones, pese a la ausencia de reconocimiento, estas personas no eran autómatas ni mártires. Eran seres humanos completos, con sueños, con ideas, con formas propias de dignidad. Muchos aprendían a leer en la penumbra de los descansos, compartían canciones populares, inventaban formas de resistir el tedio y el dolor con humor, fe o ternura. Creaban comunidad en los márgenes del ruido de la historia oficial. En su humildad había una forma de sabiduría antigua, la del que sabe que la continuidad del mundo depende de gestos repetidos con constancia, aunque nunca aparezcan en un titular. Mientras los discursos políticos debatían sistemas, mientras las guerras se libraban en nombre de imperios, mientras los salones discutían estética, ellos y ellas hacían posible la vida cotidiana. Eran el latido silencioso que sostenía la respiración de las ciudades. El amanecer solo podía llegar porque alguien lo había preparado durante la noche. El orden urbano no era solo fruto de decretos, sino del paso constante de quienes, como el sereno, caminaban sin descanso para asegurar que las llaves estuvieran en su sitio, las puertas cerradas, los problemas contenidos. Incluso en lo simbólico, estos trabajadores eran pilares invisibles. Representaban valores esenciales que toda sociedad necesita para no derrumbarse: responsabilidad, continuidad, compromiso, discreción, templanza. En tiempos de cambios vertiginosos, ellos eran los guardianes de la calma. En épocas de violencia o incertidumbre, eran la expresión más pura de la paz cotidiana, no una paz heroica ni épica, sino una paz hecha de cuidado, de rutina, de vigilia constante. Y al desaparecer cada mañana entre la niebla, sin otra despedida que el cambio de turno, dejaban algo más que calles seguras o almacenes cerrados. Dejaban una huella moral. Recordaban, sin decirlo, que el mundo no se sostiene por los discursos brillantes, sino por las manos que barren, las voces que saludan, los pies que patrullan, los ojos que permanecen abiertos mientras todos duermen. Hoy, al mirar hacia atrás, sería fácil romantizar sus figuras, congelarlas en postales antiguas o convertirlas en estatuas nostálgicas. Pero el verdadero homenaje no está en idealizarlos, sino en comprender lo que nos enseñaron: que ninguna sociedad puede sobrevivir sin esos trabajos invisibles, que no hay progreso sin quienes lo hacen posible desde las sombras, que la dignidad no se mide por la fama, sino por la fidelidad al deber, incluso cuando nadie está mirando. Por lo tanto, al evocar la figura del sereno del siglo XIX, ese hombre común que recorría las calles oscuras con una linterna parpadeante y un juego de llaves que abría no solo puertas, sino también la posibilidad de un descanso tranquilo, arrojamos luz sobre una verdad más amplia, profunda y urgente, que toda sociedad se sustenta, sobre todo, en los hombros de aquellos que son invisibles,
que no tienen voz pública, que no se convierten en estatuas, pero cuya ausencia lo derrumbaría todo. En tiempos de hiperconectividad, tecnologías vertiginosas y discursos meritocráticos que solo glorifican el éxito visible, es esencial recordar que el funcionamiento del mundo sigue dependiendo de quienes madrugan, quienes barren, quienes vigilan, quienes cuidan, a menudo por bajos salarios, en condiciones precarias y sin ningún prestigio. Estos trabajadores silenciosos son los verdaderos guardianes de la civilización cotidiana. Son quienes hacen posibles las escuelas, los hospitales, el transporte, los mercados y las instituciones. Son el cemento humano de las ciudades. La serenidad es, en este sentido, un símbolo universal. Su rutina solitaria y repetitiva, vulnerable a los elementos y al olvido, es un retrato en miniatura de la condición de millones. Al cruzar una plaza vacía o rondar una calle soñolienta, no solo vigilaba las casas, sino que sostenía la confianza colectiva en que la noche terminaría bien, que el caos no se apoderaría de ella, que alguien estaba despierto mientras otros soñaban. Y este pacto sigue vivo. Late hoy en las manos de las mujeres que limpian los pasillos de los hospitales al son de las máquinas nocturnas. En los ojos cansados del conductor de autobús que recoge a los primeros trabajadores al amanecer. En los pasos silenciosos del guardia de seguridad que recorre los pasillos de un edificio vacío. En los dedos del técnico de enfermería que administra la última medicación del día. Todas son serenas, modernas, invisibles, pero indispensables. Porque en una sociedad que gira sin detenerse, alguien debe sostener el equilibrio mientras los demás descansan. Alguien debe habitar la noche, caminarla sin miedo, cuidarla en silencio. Ese pacto de confianza que permite que el mundo funcione incluso cuando dormimos se encarna en esas figuras discretas que no aparecen en las noticias, que no reciben premios ni reconocimientos, pero que forman parte esencial del engranaje que hace posible la vida. Cada jornada que comienza tranquila, cada calle que permanece segura, cada hospital que sigue funcionando mientras la ciudad duerme es una prueba de que el legado del sereno no ha muerto, ha cambiado de rostro, de uniforme, de horario. Ha cruzado los siglos y se ha adaptado a los nuevos ritmos urbanos, a las nuevas exigencias del trabajo moderno. Ya no lleva capa ni farol, pero su esencia permanece intacta. La responsabilidad silenciosa, el cuidado invisible, la constancia sin aplausos. Y por eso, cuando los primeros rayos del sol tocan los edificios de una ciudad que despierta, deberíamos recordar que no lo hace sola. Despierta porque alguien la sostuvo en la noche, porque hubo manos que barrieron, vigías que velaron, cuerpos cansados que se mantuvieron en pie por el bien de todos. A ellos debemos más que gratitud, les debemos atención, dignidad, respeto. El sereno del siglo XIX nos enseñó una lección de humildad y compromiso. Las serenas de hoy, hombres y mujeres que habitan las horas olvidadas, nos invitan a ampliar esa lección, a comprender que no hay progreso real sin justicia para quienes hacen posible lo cotidiano. Que no hay paz verdadera si no incluimos en nuestra memoria colectiva a quienes la cuidan, noche tras noche, desde las sombras. Así, el pacto sigue vivo. Y su latido se escucha, sutil pero constante, en cada turno de madrugada, en cada rostro anónimo que trabaja mientras otros sueñan. Honrar ese pacto es, hoy más que nunca, un deber moral. Aumentar la visibilidad de estas profesiones no es una cuestión estética ni sentimental. Es un deber social. Es una forma de redefinir lo que entendemos por progreso, por valor, por humanidad. Se trata de reconocer que el heroísmo cotidiano se escribe en silencio, sin titulares, pero con admirable persistencia. Se trata de comprender que toda estructura social justa no solo debe tolerar a estos trabajadores, sino también reconocerlos, protegerlos y recompensarlos con dignidad, descanso y voz. Que la serenidad no desaparezca en la bruma de la historia como un simple personaje pintoresco de otra época. Que resurja, magnificada, en cada gesto de solidaridad con quienes trabajan mientras dormimos.
Que su legado nos inspire a construir un presente más atento, más sensible, más justo. Y que, al final de cada noche, sepamos agradecer, no con aplausos ni placas, sino con acciones concretas, a quienes, en la sombra, sostienen la paz que tanto valoramos a la luz del día. Porque honrar al sereno del siglo XIX no es solo un ejercicio de nostalgia, es un acto de resistencia frente a la amnesia colectiva que suele relegar al olvido todo aquello que no encaja en los grandes relatos heroicos o espectaculares. Es recordar que una ciudad no es solo un conjunto de edificios, avenidas y monumentos, sino también una red viva de personas que, día tras día, y noche tras noche, tejen con esfuerzo invisible la estabilidad, la seguridad y la esperanza de todos los que habitan ese espacio común. Ese sereno, con su farol titilante y su bastón de madera, atravesando las calles empedradas y húmedas mientras la ciudad duerme, simboliza no solo un oficio, sino una ética, la del deber cumplido sin espectáculo, la de la responsabilidad sin recompensa inmediata, la del compromiso sin audiencia. Él no buscaba protagonismo, ni medallas, ni fama. Bastaba con saber que su ronda, su presencia, su vigilancia callada protegía a alguien, una familia, un niño, un comerciante, un anciano enfermo, de lo imprevisible, de lo desconocido, de la amenaza silenciosa que acecha cuando las luces se apagan. Y esa ética, lejos de ser una reliquia de tiempos pasados, es hoy más urgente que nunca. En una era donde lo visible se premia y lo invisible se desprecia, donde los reflectores apuntan a los que gritan más fuerte, necesitamos recuperar la mirada hacia quienes trabajan desde el anonimato, hacia quienes construyen lo común sin esperar reconocimiento alguno. Limpiadores de madrugada, transportistas solitarios, enfermeras agotadas en hospitales silenciosos, panaderos que amasan en la oscuridad para que el desayuno llegue caliente a nuestras mesas, todos ellos, herederos invisibles de aquella figura del sereno. Y más aún, rescatar su memoria es también preguntarnos qué tipo de sociedad queremos ser. Una que solo celebra a los que triunfan en los escaparates del éxito, o una que también sabe mirar con respeto y gratitud a quienes hacen posible lo cotidiano. A quienes, como el sereno, nos salvan el mundo con grandes gestos, pero si lo sostienen con pequeños actos repetidos con fidelidad y amor. Tal vez, en ese reconocimiento silencioso, se esconde una revolución más profunda que cualquier cambio estructural, la revolución de la ternura, del cuidado, del respeto por el otro. Porque mientras el mundo duerme, alguien vela. Y en esa vigilia persistente, en ese paso constante por callejones vacíos, en ese sonido lejano del bastón golpeando las piedras, se escucha, todavía hoy, el latido firme de una humanidad que no se rinde. K. Protégé. K.A.M.A. Que el sereno no se desvanezca en la niebla como una figura melancólica del pasado, sino que se levante como una bandera silenciosa en favor de todos los trabajadores invisibles de ayer y de hoy. Y que su linterna, aunque tenue, siga encendida en nuestros corazones como un recordatorio de que hay luz incluso en las noches más largas, siempre que alguien, en silencio, decida no abandonarla. Que el sereno no se desvanezca en la niebla como una figura melancólica del pasado, sino que se levante como una bandera silenciosa en favor de todos los trabajadores invisibles de ayer y de hoy. Que su figura, envuelta en la modestia de su abrigo raído, con la linterna temblando en su mano y el paso firme en la madrugada, se grabe no solo en la memoria, sino en la conciencia de quienes habitamos una sociedad que tantas veces olvida a quienes la sostienen desde las sombras. Porque en su caminar solitario por calles desiertas hay algo más que vigilancia. Hay cuidado, hay compromiso, hay un acto cotidiano de resistencia contra el abandono. El sereno no custodiaba solo las casas, custodiaba la esperanza de un despertar tranquilo, la certeza de que, mientras todos dormían, alguien permanecía atento. Era una forma de pacto social no escrito, un voto de confianza depositado en quien, sin ostentar poder ni fama, sostenía la paz con su presencia. Ese pacto, lejos de haber muerto, sigue vivo.
Late hoy en las manos ásperas de quienes barren las calles cuando aún no ha amanecido. En los pasos callados de quienes limpian las oficinas vacías. En las espaldas curvadas de quienes empujan carros de limpieza por los hospitales, y en las miradas cansadas de los vigilantes que atraviesan la noche armados solo de paciencia y radio. Late en las líneas telefónicas de los operadores de emergencia, en los controls remotos de los operadores de energía, no reflexo azul das telas que iluminan as salas de monitoramiento de madrugada. Cada deles, sem nome nos jornais, sem estátua na praça, mas com um papel insubstituível no tecido invisível da vida coletiva. Y es que una sociedad no se construye solo con conquistas visibles, discursos grandilocuentes y fechas patrióticas. Se construye, sobre todo, con la repetición humilde de gestos silenciosos, con la perseverancia inquebrantable de quienes, noche tras noche, día tras día, cumplen su deber aún sin testigos, sin aplausos, sin la mirada de reconocimiento que merecen, con la entrega diaria y silenciosa de aquellos que saben que su valor no será medido en medallas ni titulares, sino en la estabilidad, la seguridad y la normalidad que brindan a los demás. Es en esos gestos aparentemente pequeños, invisibles a los ojos apurados y al ruido de la vida moderna, donde reside la verdadera fortaleza y el alma de una comunidad. La mano callosa que barre una acera cuando la ciudad todavía duerme, el guardia que camina incansable bajo la lluvia, el conserje que repone la limpieza y el orden en espacios vacíos, el técnico que garantiza que los equipos médicos sigan funcionando sin interrupción mientras el mundo descansa, la operaria que repone suministros esenciales en la madrugada, y tantas otras personas que, en la penumbra de la rutina diaria, sostienen el andamiaje invisible que evita el caos y permite que cada nuevo amanecer llegue con esperanza y seguridad. Estos individuos, muchas veces ignorados por el brillo de la fama y el relámpago de los reflectores, son los verdaderos guardianes de la convivencia pacífica y el orden social. Son quienes aseguran que las instituciones funcionen, que las calles permanezcan seguras, que los servicios públicos operen con eficacia cuando la mayoría se entrega al descanso. Su trabajo constante y discreto es el pilar que sostiene el bienestar colectivo, la trama invisible sin la cual cualquier estructura social se desmoronaría. Por eso, evocar la figura del sereno no es un ejercicio de nostalgia, es un acto de justicia. Una forma de decir que seguimos necesitando esa ética del cuidado callado, esa disposición a proteger incluso sin aplausos. Que necesitamos reaprender a mirar hacia abajo, hacia los cimientos humanos que hacen posible el funcionamiento de nuestras ciudades, de nuestras noches, de nuestras vidas. Que su linterna siga encendida, no como un objeto del pasado, sino como símbolo presente de que, incluso en las horas más oscuras, habrá alguien sosteniendo la luz. Que cada paso suyo en el empedrado resuene en nuestra conciencia colectiva como una llamada a la gratitud, a la humildad, al respeto por el trabajo que no se ve, pero sin el cual nada sería posible. Y que, al fin y al cabo, cada vez que escuchemos el crujido de una puerta cerrándose en la madrugada, cada vez que veamos una calle limpia al amanecer, cada vez que nos despertemos seguros y tranquilos, podamos recordar que eso también es fruto de alguien. Alguien que estuvo ahí mientras dormíamos. Alguien que no pidió reconocimiento, pero que lo merece todo. Que lo merece no por haber hecho historia con mayúsculas, sino por haberla sostenido con gestos anónimos, constantes, generosos. Ese alguien puede no tener nombre en los libros ni rostro en las estatuas, pero es el latido oculto de una sociedad que funciona. Son los pies cansados que no figuran en las noticias, las voces apagadas que no llenan discursos, las manos gastadas que nunca suben a los podios, pero que han construido, y siguen construyendo, el suelo bajo nuestros pasos. Son la conciencia dormida de un mundo que suele mirar hacia adelante sin mirar a los lados, sin detenerse a pensar quién ha hecho posible que el camino esté despejado. Recordarlo es un ejercicio de gratitud, sí, pero también de justicia.
Es un llamado a volver los ojos hacia quienes están al margen del aplauso, pero en el centro de la estructura. Es reconocer que ninguna ciudad, por brillante que parezca desde lejos, puede llamarse verdaderamente civilizada si no honra a quienes la cuidan en silencio. Y por eso, cuando el día amanezca claro y nos sintamos seguros bajo el cielo limpio, que no olvidemos nunca que alguien, en alguna parte, con una linterna o un uniforme, con una escoba o un estetoscopio, con discreción y sin ruido, estuvo allí antes que nosotros, velando para que todo estuviera en su sitio. Que ese recuerdo no sea apenas un suspiro nostálgico, sino un compromiso vivo, el de construir una sociedad donde el cuidado, el trabajo silencioso y la dignidad cotidiana no pasen nunca más desapercibidos.